Buenas tardes. Buenas tardes. Quedan un par de minutitos para que sean las 6:30. Hola, ¿qué tal? Hola. Vamos como los británicos. Un poquito antes, en punto. Estamos en muy buena compañía. Hoy entrevistamos a Sara Seglar. Hola, Sara. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Con ganas de hacer la entrevista. Ya tenía muchas ganas de conoceros a las dos. Pues Sara es compañera de todos nosotros, que no hemos saludado al grupo. Al grupo. Hola, ladrones. Ladrones de libros. Pues estamos aquí y vamos a hacer la entrevista. ¿Por dónde empezamos? Pues por el principio, por el número. Mira, lo primero que queríamos preguntarte era que nos comentaras algo de ti y de Ceuta, porque tú eres de Ceuta, hay gente que la conocerá y hay gente que no. Pero bueno, todo el mundo sabe que es África, que es un lugar muy multicultural, que es un lugar con una historia larguísima, que es un lugar precioso. Y queríamos que nos comentaras qué influencia tiene Ceuta o ha tenido Ceuta en ti como escritora. Pues mira, Ceuta la has descrito muy bien. Sobre todo es una ciudad multicultural. Es lo que más podría resaltar de mi ciudad. Aquí conviven 4 culturas. La cristiana, la musulmana, la hebrea y la judía, o sea, la cristiana, la musulmana, la hebrea y la hindú. Y la verdad es que convivimos genial, nos llevamos muy bien y a mí Ceuta es que yo no saldría, o sea, yo no dejaría mi ciudad, no la dejaría. Y como escritora me ha influido muchísimo para mi primera novela. Me influyó muchísimo porque además quise incluir mi ciudad en mi primera novela para que también se diera a conocer más aún Ceuta. Porque siempre solemos ser un poquito los olvidados. Ceuta y Melilla solemos ser un poquito a lo mejor los olvidados. Entonces, quería que en mi primera novela se diera a conocer la belleza de Ceuta. De hecho, los personajes que incluyo en la primera novela siguen con ese camino de la multiculturalidad. Hay una diversidad de personajes, entonces para resaltar eso en Ceuta hablo de sus playas, de su gastronomía, de su gente, de todo, de cómo Ceuta acoge a todo el que llega siempre bien, cómo muestra esa diversidad. Y entonces, ya te digo, lo quise plasmar en mi novela porque Ceuta para mí es más que mi casa. Entonces quería que estuviese muy presente en mi primer libro, aparte de otras historias que ya hablaremos a continuación, pero quería que Ceuta estuviera muy, 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 muy presente desde las primeras páginas, que empecé, desde las primeras líneas del libro ya recalco que la protagonista es de Ceuta y hablo de la maravillosa que es la ciudad y siempre se me llenará la boca y siempre la recomendaré porque es un sitio que te acoge. Es un sitio que te acoge, un sitio donde la gente nos ayudamos los unos a los otros, porque al ser una ciudad pequeña colaboramos unos con otros y a lo mejor uno necesita, por ejemplo, yo con mis libros, porque en Ceuta escritores hay muy pocos, pues he sentido que ese arropamiento de mi ciudad, de corriendo pues en las tiendas, lleva tu libro, yo te lo presento, yo, ¿sabes? La biblioteca, sale corriendo, me llaman incluso antes de llamarles yo, me llaman del programa de Teleceuta, venga, para que se conozca a la escritora, para que... Y la verdad es que siempre me he sentido muy arropada. Mi familia y yo, aquí en Ceuta, la verdad es que digan lo que digan, porque hay muchas críticas también con respecto a la ciudad, ambas ciudades. Tienes que vivir aquí y saber que es todo lo contrario, que aquí prima sobre todo lo que estoy diciendo, prima sobre todo la calidez de la gente. Entonces, ya os digo, ya os he dicho que os invito cuando queráis a venir aquí a probar los famosos pinchitos moruno y el té moruno, que os iba a gustar mucho.
y no puedo decir nada, solo al revés, que no es Ceuta. Ceuta es la que me influyó para que yo escribiera, no escribí para que Ceuta fuera conocida. No, Ceuta formó parte de la escritura y de mi novela, por supuesto. Y ya que teníamos que haberte presentado, pero no te hemos presentado, así que ahora hacemos una vuelta. Cuéntanos quién es Sara Seglar y también dinos el porqué de la temática de tus 2 novelas. Pues mira, Sara Seglar es una polvorilla. Si pudiera describirme de alguna forma, me describiría como eso, como una polvorilla. Siempre tengo que estar ideando desde pequeña, siempre he tenido que estar dándole vueltas a la cabeza, siempre he querido descubrir cosas nuevas, siempre he tenido mucha curiosidad por aprender, por transmitir, por conocer. Y con respecto a la escritura, tengo que decir que no ha sido una cosa que lo haya tenido de siempre. Con respecto a lo mejor de pensar en publicar libros. O sea, eso no es una cosa que haya tenido yo muy presente en mi vida. Empecé a escribir libros en el 2020. O sea, cuando empezó la pandemia, es cuando empecé unos meses antes. Fue a finales de 2019, unos meses antes. Y la escritura sí, la escritura siempre la he tenido muy presente. Desde muy jovencita he tenido muchas libretas donde yo escribía cosas, escribía relatos, o a lo mejor escribía cómo me sentía, incluso viñetas, historias así animadas. Siempre las he escrito, pero nunca he pensado en publicarlas ni en mostrarlas. Era como una forma de desahogarme. Si a lo mejor estaba triste o me encontraba nerviosa o cualquier cosa, pues cogía y escribía. Entonces, es muy curioso porque lo que me dio a mí el empujón para ya escribir un libro fue que una noche estaba yo muy triste, estaba un poco decaída y cogí mi portátil y empecé a escribir. Y entonces escribí creo que fueron unas, no llegó a unas 2000 palabras. Empecé a escribir y se lo mandé a mi hermana, porque mi hermana para mí es mi referente para todo. O sea, yo sin mi hermana no doy un paso. Entonces le mandé la historia a mi hermana y le digo, mira lo que estoy escribiendo, Laura, tal. Y ella lo leyó y me dijo, pero esto no se puede quedar así, esto lo tienes que enviar tú a una editorial o esto lo tiene que ver alguien. Yo decía, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que lo tiene que ver alguien? O que yo digo, ni pensarlo, digo, pero que además yo decía, Laura, ¿quién me va a leer a mí esto? ¿O quién me va a coger? Y me dijo, tú eso mándalo, Sara, no lo pienses, tú mándalo, busca editoriales, busca y envíalo, que nunca se sabe, y sigue escribiéndolo. Me dijo, por favor, sigue escribiéndolo, porque, claro, la historia, ella mejor que nadie conoce mi historia, entonces ella supo que ahí había lo que había. Entonces me dijo, envíalo, que no pasa nada. Entonces yo seguí escribiendo y cuando ya llevaba más o menos la mitad del libro, pues lo mandé a unas cuantas editoriales. Y ya una me dijo que sí, que le gustaba mucho y que nos pusiéramos en marcha, que para adelante con el libro. Yo no me lo creía cuando me llegó el mensaje que, vamos, ya ha cobrado vida. Digo, ¿cómo va? No, era una cosa que no lo tenía ni pensado. Y la verdad es que me sorprendió mucho y me hizo muchísima ilusión. Bueno, pues en realidad casi nos has contestado ya, pero aparte de esto que has dicho, que era un momento concreto en el que tú decidiste escribir para desahogarte, ¿ha habido alguna lectura que te haya impulsado también a escribir? Sí, a ver, yo siempre he seguido soy fiel, a ver, leo, tengo mucha variedad de autores, pero soy fan, seguidora y fiel de 2 autores, más de uno que de otro, o sea, de Stephen King, pero más de Dean Koontz. O sea, Dean Koontz para mí es fabuloso. Y lo descubrí desde muy pequeña. Tendría yo, no sé si cuando leí el primer libro de Dean Koontz, que creo que hasta mi madre me regañó porque no quería que lo leyera tan joven. Creo que tendría yo, pues no sé si 11 o 12 años y leí el primero, que Susurros, y me encantó, o sea, me impactó.
la historia, es que sigo leyéndolo, o sea, es un libro que tengo que seguir leyéndolo, al paso del tiempo tengo que volver a leerlo porque me encanta no solo la historia, cómo está estructurado, como los diálogos, todo, todo. Entonces, pues a raíz de ahí yo creo que fue ese empujón, yo creo que es evidente que para que una persona sea escritora tiene que ser lectora. Yo creo que eso es fundamental porque no, es algo, a ver, puede ser que a lo mejor alguien, pero yo creo que para ser escritor tienes que ser lector. Van cogidos de la mano. Entonces, fue una cosa que entre eso, entre que de Anku me impresionó, también Stephen King, que Stephen King me marcó de otra manera, me marcó un poco traumáticamente porque leí It y quise estar encerrada debajo de la cama de mi casa 2 semanas porque me dio mucho miedo y también era muy pequeña. ¿Te has leído Cementerio de Animales? Sí, también me lo he leído, muy bueno también. Pero It es que igual era muy pequeña, que creo que también me llevé una riña porque no era muy, muy pequeñita y me impactó muchísimo, me dio muchísimo miedo. O sea, en mi primera novela lo dejo reflejado, el miedo a los payasos, porque era muy pequeña y yo no sé a dónde meterme, pero claro, la curiosidad decía, tengo que terminar el libro, no voy a coger el libro y lo voy a tirar a la mitad, entonces era más la curiosidad que el miedo, entonces se formó ahí una locura y me dio bastante miedo, pero claro, luego descubrí cuando ya me hice más mayorcita que el miedo es mi pasión, o sea, el miedo es... si yo tengo que ver una película tiene que ser de miedo, si tengo que leer un libro tiene que ser o novela negra, que hayan asesinatos, unas investigaciones, o novela de terror, porque si no, no me quedo tranquila. Pues voy a hacerte otra pregunta. Por tus redes sociales, por lo que hemos visto y demás, eres una mujer, por tus redes sociales, tus hobbies, que son muy variados, que lo hemos visto por tus redes sociales, que nos cuentes un poco de tus hobbies y cómo influye en ello a la hora de escribir. Vale. Pues mis hobbies, por ejemplo, pues sí, soy un poco, por decirlo, un poco completa, ¿no? Mente, cuerpo y mente, cuerpo y alma, por decirlo de alguna forma. Me gusta trabajar las tres facetas. Y la pasión tengo varias pasiones. Una de ellas es el baile. Lo llevo desde pequeñita. Me gusta mucho el baile, expresarme con el cuerpo. O sea, el baile, me gusta mucho bailar y me gusta mucho la práctica del yoga. O sea, es la expresión con el cuerpo. Me gusta mucho expresarme con el cuerpo. El yoga, que esto no se escucha bien. ¿Me escucha, Ainhoa? Sí, vale. Te escucho. Sí. Y me gusta mucho... que estaba viendo a ver si había alguien escribiendo. Ah, vale. Y me gusta mucho eso, me gusta mucho expresarme con el cuerpo, me gusta el baile, el yoga, entonces eso desde muy pequeñita me ha gustado, siempre me ha acompañado. Yo creo que también es porque como soy una persona nerviosa, de alguna forma tengo que soltar, porque soy muy nerviosa. Y luego, pues, en la faceta mental, podríamos llamarla así, pues me gusta mucho escribir y, como he dicho antes, me gusta mucho investigar. Entonces, me gusta investigar sobre distintas cosas. Y, por ejemplo, ahora que las cartas, que ya te comenté, que estoy ahora echando la baraja rusa gitana, es algo que siempre me ha gustado y yo creo que, en cierto modo, está un poquito ligado también a esa curiosidad que tengo yo por lo... a lo mejor no lo paranormal, ¿no? Porque lo paranormal es otra curiosidad que también tengo, pero a lo mejor está ligada en mi forma de ser, ¿no? Yo creo que si me gusta ese mundo, ¿no? Ese mundo del terror o de lo paranormal pues yo creo que a lo mejor que también esa curiosidad por las cartas también me impulsa por mi forma de ser. Y ya no solo por mi curiosidad, sino porque es una herencia. O sea, la baraja gitana ha sido una herencia. Primero la ha hecho mi abuela materna, luego mi madre y luego ya pues llegó a mis manos. Entonces, es una forma de que no se pierda. Es una forma de también
de presentarlas al mundo y de que no se pierda, porque me siento, cada vez que he hecho la tirada, me siento como conectada a mi madre. Mi madre falleció, también en el libro lo recalco muchísimo, y es una forma como decir, pues sigo conectada a ella, sigo la tradición. Y aparte, porque me gusta mucho, o sea, me gusta muchísimo. Me gusta barajar la lectura de la baraja gitana, me gusta, y mira que yo me he tirado muchísimos años, cuando mi madre falleció, me he tirado muchísimos años siendo reacia a todo lo que tenga que ver con ese tema. No quería tener, porque cerré esa puerta, estaba decepcionada, entonces no quería tener nada que tuviera que ver, pero ha sido tenerla de nuevo en mis manos y sentir de nuevo esa apertura, a lo mejor esa conexión, y me siento muy bien. ¿Y qué otras cosas? Pues también, aparte de las cartas, de bailar, de no parar quieta, pues también, aparte de escribir mis 2 novelas, que ahora la tercera va a salir en un mes o en 2 meses sale ya la tercera, que se llama Misantropía, espero que la leáis, por supuesto. Pues también llevo también unos cuantos años que me dedico a la creación de libros y cuentos personalizados. Eso es, por ejemplo, no sé si la habéis visto, a lo mejor en mi página seguramente habéis visto varios modelos. Lo hemos visto, pues, está muy chulo. Pues me dedico a ello y la verdad es que me va muy bien, porque para las bodas o para los cumpleaños, para los aniversarios y sobre todo para los peques. A los peques les hace mucha ilusión coger un cuento y que él sea el protagonista del cuento, y salen sus fotos y la verdad es que estoy muy contenta. Me gusta mucho también hacer los cuentos personalizados. Sí, resulta muy creativo. No te he escuchado, es muy creativo. Ah, gracias, muchas gracias. Bueno, pues a ver, hablando de creativo, en tu proceso de creación, ¿cómo lo haces? Repítemela, Guille, porque no la he escuchado. Sí. Hablando de lo creativo, en tu proceso de crear literatura, ¿cómo lo haces? Venga, cuéntanos un poquito el truquillo. Muy bien. Pues mi proceso de creación es extraño. Ya lo digo, mi proceso de creación es extraño porque vamos a decir que tiene 2 etapas. Tiene la primera, que es, tengo que estar fuera de mi casa. Tengo que estar fuera de mi casa y a lo mejor puedes darme un paseo o cualquier cosa para que ya ver algo que se me meta en la cabeza, y entonces ya esa es la primera parte, porque bueno, muy pocas veces a lo mejor ha pasado en mi casa, pero tengo que tener un estímulo externo para que me dé esa idea. Y ya la segunda etapa es tengo que estar con la luz apagada, el portátil, la luz apagada, el portátil, y escuchando música, que suele ser Lana del Rey o Placebo. O sea, son esos 2 grupos que escucho, que son los que me inspiran y son los que me dan esa ayuda para el proceso. Luego, mi proceso también es un poco disfuncional, por decirlo también de una forma, porque a lo mejor tengo una idea brillante y cuando ya la estoy plasmando en el portátil, la elimino. O sea, una vez que ya la he leído, que ya ha salido de mi cabeza y la estoy leyendo, digo, esto no vale un duro. Entonces, la tengo que quitar porque digo, no, esto no vale para nada. Pero en mi cabeza es estupenda. O sea, en mi cabeza digo, uy, qué idea más buena ha tenido, esto lo voy a poner y esto va a ser la historia del libro. Y cuando ya llevo a lo mejor 3 párrafos, digo, esto no es insufrible, esto no hay quien se lo lea. Entonces tengo que cambiarlo todo de nuevo. Lo único que a lo mejor no varía es cuando creo al personaje. Cuando creo la forma de ser del personaje es lo que a lo mejor no varía. Pero el contexto yo de mis 2 novelas, de la primera no tanto, pero de la segunda y de esta tercera, los contextos han bailado de una manera extrema, vamos. O sea, he cambiado la situación de muchísimas maneras, pero bueno,
también me gusta, porque así también voy descubriendo también, y aunque cambies una cosa de un lado y cambies de otra, pero si a lo mejor luego los unes o coges una idea de un lado, una idea de otra, pues ya sí se forma y ya tiene más estructura lo que es la novela. Pero vamos, mi proceso es ese, mi proceso es primero salir, despejar la mente y luego todo lo contrario, luego encerrarme en mí y estar solo centrada en la música y en la luz. No quiero que esté la luz encendida. Es una manía. Vale, pues ya te hemos conocido un poquito más y ahora vamos a hablar de tus novelas, si te parece bien. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar por tu primera. A ver, yo siempre me equivoco. Aquí la tengo. Novela, ahí la tenemos doble. No es que hagamos así, sino que está doble. Es tu primera novela. Solo nos queda perder la cabeza. Y bueno, pues después de haberla leído, se nota que hay toques autobiográficos en la novela, ¿no? Háblanos un poquito de ella. Pues como, bueno, ya nos has contado un poquito que empezaste a escribir, que tu hermana te dijo, preséntala, pero cuéntanos un poco más. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirla? Pues eso, todo el alma que has puesto en ella. Cuéntanos cositas. Hacer spoilers. No vale hacer spoilers. Vale. Que yo se me escapa, no me di cuenta y se me escapa. No. Te censuramos, hacemos te censuramos, te cortamos. Te cortamos. Vale, estupendo. Dale. Venga. Pues la novela, sí, totalmente yo la llamaría autoficción, porque es autográfica, la lees y sabes que, o sea, todas las personas que han leído, solo queda perder la cabeza, todas han coincidido siempre en lo mismo, en que saben que es mi historia, o sea, saben que es real. Sí, yo creo que la expuse de una forma en la que, aunque la otra parte sea ficción, lo que hablo de mí, saben todos, yo de verdad coincido, o sea, todos han coincidido, muy poquitos, los que no, que han dicho la parte de Carmen y Elvira y es real, ¿verdad? O sea, y muchos me han dicho, tú eres Carmen, ¿verdad? O sea, sin conocerme a lo mejor de nada, ni nada de saber nada de mí, personas que a lo mejor de Madrid o Barcelona que han comprado novelas y luego me han escrito y me han dicho, tú eres Carmen. De hecho, yo tengo una anécdota de un muchacho que me compró la novela y hasta que cuando ya terminó de leerla y ya todo, me dice, es que yo supe que tú eras Carmen porque es que tú eres la de la portada. Y le dije, no, yo no soy la de la portada, yo no soy la muchacha que sale en la portada. Digo, eso es la elegí yo, pero yo no, o sea, no soy yo. Y es que yo quería, y por eso me esforcé bastante, porque yo quería que eso fuera para mí más importante incluso que el desarrollo en sí de la novela. O sea, para mí era más importante que se diera a conocer la vida de Carmen y el sufrimiento de Carmen y por todo lo que pasa Carmen, más que la historia y lo que ocurre, ¿vale? Más de lo que es el suceso terrorífico o misterioso. ¿Y por qué? Porque era un tributo para mi madre. Era un tributo para ella. Yo tengo a mi madre muy presente todos los días, la tendré siempre hasta el final de los míos. Y era como un tributo para ella. Ella tenía que salir, por supuesto, en la novela y tenían que conocer a mi madre y saber lo que mi madre ha luchado, lo que mi madre ha vivido por sus hijos, todo lo que ha dejado atrás por ellos, todo lo que sufrió, la enfermedad. Cuando tuvo la enfermedad también quería recalcar cómo sus hijos y su marido lo vivieron. Todo, de hecho, vamos, incluí una carta, la carta que incluyo en la novela también es real. La carta que es escrita por Mary. Eso nos llamó mucho la atención. Mira, tenemos aquí a Tatiana, que nos comenta, a ver qué nos dice. Soy Tatiana. Yo cuando la leí sabía que parte de esa historia era, vamos, tuya. Nunca lo he dicho, fíjate, y no estaba equivocada, nos dice Tatiana. Es Tatiana. Besito, Tatiana. Hola, Tatiana. Hola, Tatiana. Pues eso, entonces era
quería eso, lo de la carta que estaba diciendo. La carta es totalmente real, o sea, es toda coma, todo punto, o sea, totalmente real. Y es eso, porque mi fin era que se conociera a Carmen, pero que se conociera también a Mary. Necesitaba, o sea, si yo me ponía a escribir un libro, si yo iba para adelante para que se publicara un libro, para que gente lo leyera, no tenían que leerme a mí, tenían que leer a mi madre. O sea, eso era fundamental. Entonces, ese era mi fin. Y me siento muy orgullosa y muy contenta porque lo he conseguido. O sea, no es fácil que tú escribas una novela y que transmitas a esa persona que es una realidad, porque una persona lee una novela y no tiene por qué saber que una parte es real y que otra es ficción. Tú la estás leyendo, tú dices, pues, a ver, es de asesinato, es ficción 100%. Y me daba mucha alegría eso, recibir los mensajes, cuando recibí el tuyo también, porque digo, sí, ha llegado a calado a que es eso, se da a conocer y es un tributo. Yo tenía que hacerlo y lo volvería a hacer 1.000.000 de veces. Y si pudiera en cada novela que escriba hablar de ella, lo haría. De hecho, creo que aunque no se hable, o sea, no sea ella la que aparezca en las siguientes novelas mías, creo que siempre dejo un resquicio de ella. Yo creo que siempre dejo 2 o 3 frases que yo creo que siempre se identifican con ella, aunque sea otro personaje, porque en el segundo libro que ahora hablaremos, yo creo que también intento dejar esa parte de ella, y en la tercera novela también está. Yo creo que es importante, pues eso, recordar a las madres, y lo mismo que tú le has hecho tributo a tu madre, al final ese tributo también sirve para mucha gente que no tiene a su madre y que les rende y se acuerdan de ellas cuando lo leen. Cuando leen cosas así, se acuerdan de sus madres. Lo digo porque yo, por ejemplo, mi madre no está y yo me acuerdo de ella también todos los días. Sí, es que es así, no se olvida, es que una madre es una madre y está por encima de cualquier cosa. Bueno, pues vamos a cambiar de libro. El de Alan no estás solo. Yo lo he definido un poco a la hora de hacerte un comentario como que tiene una estructura de cajas chinas o de muñecas rusas, ¿no? Que te asombra mucho, unas cosas te remiten a otras, ¿no? Y ese es el hilo conductor, que tú nunca estás muy seguro de qué es real, qué no es real y por qué que lo hiciste así. El saltar, el llevar ese hilo conductor que parece complicado, pero te llena de preguntas al quien lea, al lector. Pues sí, Guille, con Noah, con Alan, es que con Alan yo profundicé tanto en el personaje, en Alan, o sea, trabajé tanto con Alan que necesitaba que se conociera en eso, como has dicho tú, en diferentes facetas. Y lo de la muñeca rusa es muy curioso porque es así, o sea, nacen creaciones de otra creación, y me gusta mucho porque toda creación que nace de la mente de la misma persona. Entonces, es una cosa que trabajé muchísimo. Más que la historia, fue adentrarme en la mente de Alan, conocer cada milímetro de su pensamiento y cómo actuaría él, en qué momento, qué crearía él, cómo describiría él, cómo lo viviría. Es lo que hizo que se creara esa caja que primero empieza muy grande y luego se va desmontando y va a una más pequeña, hasta que llegas a la más pequeñita y te asombras, ¿no? Porque dices, ¿cómo ha podido pasar esto? Y como es un final abierto, porque tampoco sabemos, entonces creo que cada vez que se abre una caja, se conoce un poco más a Alan. Entonces yo creo que el libro trata sobre todo de eso, de conocer a Alan desde todas sus perspectivas,
en cada momento de su vida, en cada edad, en la infancia, en la adolescencia, en la madurez, cómo actúa él, cómo sobrelleva lo que le ocurre. Entonces, Alan fue, yo creo que con el personaje con el que he estado más conectada de las 3 novelas, porque lo podía ver, o sea, soñaba con él. Yo a Alan lo he visto físicamente, lo he visto, un hombre que lo he visto y he conocido ese sufrimiento y como me apasiona tantísimo la psique humana, o sea, me apasiona saber lo que tenemos en la mente, lo que puede ocurrir en la mente, las enfermedades, me apasiona muchísimo descubrirlas y trabajarlas, y de hecho yo sufro de depresión desde hace muchísimos años y es una cosa que me gusta investigar y estar segura. Entonces, con Alan, es que me enamoré de Alan, me enamoré de él, me enamoré de todo, porque no puedo hacer spoilers, porque se me va a escapar. No. Recortamos. No, pero está muy conseguido, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Está muy conseguido porque no te pierdes nunca, pero nunca te pierdes, pero te despista. ¿Qué es lo que pretendes? Cuando tú lees una obra, pretendes que te despiste. No saberlo todo desde el principio, sino irlo descubriendo. Está muy conseguido. Me gustó mucho. A mí la verdad, es que dediqué mucho más tiempo también, porque con Alan dediqué más de un año a Alan, a terminar la novela. Con Alan le dediqué mucho tiempo, porque quería perfeccionarla, o sea, quería que fuera una historia original, una historia que te mantenga en vilo, ¿sabes? Una historia que, como tú dices, que te desconcierta. Es lo que yo quería, quería una historia que llegara al lector y que hasta la última página dijeras tú, ¿pero qué va a ocurrir aquí? ¿Qué está pasando? Entonces, mira, tenemos por aquí a Juan Carlos que nos pregunta que a ver si va a haber continuación de la de Alan no está solo. Hola, Juan Carlos. Como tiene final abierto, a ver si hay continuación. Pues ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Todavía Juan Carlos es brujo y todo, sin echar las cartas. Ahí lo vamos a dejar, Juan Carlos, porque ya te digo, Alan para mí, como he dicho antes, Alan es mi pasión y creo que estaría encantada de volver a escribir sobre él y sobre lo que ha pasado. Y vamos, de momento me quedo callada, no puedo decirte si hay segunda parte o no, que podría verla perfectamente porque se quedan muchas puertas abiertas, y yo creo que si yo escribiera una segunda parte sobre Alan, me centraría más en Alan, o sea, la segunda parte sería más Alan que el suceso en sí, o sea, que lo que ocurre en sí. Me centraría más en que el lector conociera todavía más a Alan. Dicen por aquí que vale, que estarán atentos a ver qué pasa. Que estarán atentos a ver qué pasa. A ver. Vamos a hablar un poquito, ya que hemos hablado de alguna pincelada de salud mental. ¿Hablamos un poquito de salud mental? ¿Sí te parece? Sí, por supuesto. Vale, por supuesto. Pues cuéntanos, ¿qué importancia tiene la salud mental en tus novelas? Pues tienen una gran importancia y van a seguir siempre presentes en todas las novelas que escriba, va a estar siempre presente la salud mental. Es una cosa que igual que me gusta, o sea, quiero que se abra a la sociedad, o sea, que llegue a más gente el tema de la salud mental, porque es muy importante, para mí es algo muy importante. Yo siempre digo que cuando una persona se cae de una bicicleta, ¿no? Y se dobla el tobillo o cualquier cosa, pues corriendo van, ¿no? Y se lo vendan y se lo curan. Pues yo creo que la salud mental es lo mismo. O sea, cuando tú tienes una caída mental, por decirlo de alguna forma, tienes algo que te ocurre, necesitas que también te venden y también te sanen y también te cuiden. O sea, es una cosa que para mí es muy importante. Es muy importante
De hecho, ya os digo, en mi tercera novela también hablamos mucho de la salud mental, también se habla mucho. Y yo creo que es una cosa que tendría que visualizarse, tendría que estar presente para todo el mundo, también desde muy pequeñitos, que tuviéramos conciencia de lo que ocurre y no decir, por ejemplo, pues esta persona tiene ansiedad y no le doy importancia, o esta persona tiene depresión y no le doy importancia, porque hay que estar en la persona y saber los motivos por los que esa persona tiene depresión o tiene ansiedad o tiene algún tipo de trastorno. Y yo creo que hay que darle mucha importancia. Desde mi punto de vista, hay que darle mucha importancia y no tomarlo a la ligera. Creo que tiene que estar, todo el mundo tiene que tomar conciencia de que lo mismo que tienes una enfermedad física, tienes una enfermedad mental y que ambas hay que tratarlas por igual. Entonces yo, por eso me gusta recalcarlo en todas mis novelas y me gusta mucho investigar cuando creo al personaje principal, al personaje protagonista. Quiero que se conozca cómo es como persona, cómo es su forma de ser, cómo es y cómo se encuentra de enfermo, porque esa persona está enferma y es que esa es la realidad. Una persona que sufre de esos trastornos está enferma y si necesita cuidados y necesita medicación, pues lo necesita porque está enferma. Entonces, es lo que yo creo con respecto, y es una cosa que es muy complicada para las personas que lo sufren. Es muy, muy complicado la persona que sufre de, y ya no hablamos de depresión o ansiedad, que a lo mejor es un poquito más, se puede paliar, pero personas que a lo mejor sufren trastornos de bipolaridad, Alan, por ejemplo, que es trastorno disociativo de identidad, esas enfermedades, claro que existen. Es que las personas creen que eso solo ocurre en los libros o en las películas. Eso existe, eso es una realidad y esas personas lo sufren de verdad. Esas personas están sufriendo de verdad. Comentarte que me ha parecido muy interesante, ya que tú lo has dicho también, que yo que soy sanitaria, ¿vale? Y creo que también es muy importante la salud mental. Y al leer tus novelas me ha gustado mucho que estén también documentadas, que tenga pinceladas de lo que has dicho tú, de medicaciones, de los trastornos, en qué consisten, y eso le da a los libros un plus y es de agradecer. Muchas gracias, cariño. Sí, yo siempre, igual que os garantizo que en todas mis novelas habrá un poquito, nada más, de sangre y cabezas cortadas. solo un poquito, ¿eh? No digo más. Pues también, es broma, también siempre recalcaré ese tema, porque me parece muy importante y quiero que esté presente. Siempre lo haré. Bueno, pues háblanos de tus futuros proyectos. Aunque ya nos has contado alguna cosita por ahí, cuéntanos más. Además de la tercera novela, ¿la cuarta para cuándo? Pues sí, tengo ya la tercera ya está en el horno, ya está, vamos, ya todo. Las últimas pinceladas ya están también expresadas y la verdad es que estoy muy, muy contenta y muy ilusionada con esta novela. También le he dedicado pues casi un añito también y estoy muy, muy ilusionada. Se nota mucho la evolución, yo creo que eso todo escritor lo notamos, la evolución del escritor. O sea, no es lo mismo cuando escribes una primera novela, cuando ya escribes una segunda, una tercera, se nota la evolución en tu forma de escribir, en tu forma de expresarte, se nota bastante. Yo siempre digo la evolución del escritor, evidentemente. Entonces, esta novela me gusta mucho porque yo he visto una mejoría a nivel de escritura y una mejoría también a nivel de escritora. O sea, me he sentido con ella, es lo que digo, ¿no? He visto una evolución en todo, o sea, una evolución en la forma de expresarme, la descripción, en la escritura, una mejoría y me ha gustado mucho porque eso a nivel técnico y ya a nivel de hablaros sobre la novela no puedo hacer, callo que yo soy muy chivatilla, no puedo hacer, contaros nada, pero solo deciros que se llama Misantropía y que de esta, si es posible, si es muy probable
que haya segunda, tercera parte. Es muy probable que aquí sí hablemos de una trilogía o de una saga incluso. Y la verdad es que muy bien, porque sigue siendo mi estilo, totalmente mi estilo. Sigue habiendo las pinceladas mías, o sea, todo lo que hay en las dos primeras va a haber en la tercera. O sea, mi estilo a lo mejor grotesco, porque mi estilo es intenso. Lo que tengo que reconocer, mi estilo es muy intenso y es muy grotesco en las descripciones, es intenso y sigue habiéndolo, o sea, esa descripción macabra, porque es macabra, de cuando ocurre algo, sigue estando, ese es mi estilo, sigue estando ahí. Y también mi descripción, como hemos dicho antes, como lo acabamos de abordar, del sufrimiento de la protagonista, porque en este caso sí es una mujer, Alan era aquí es Chloe, y es el sufrimiento de Chloe y lo que le ocurre a ella, y volvemos a cómo ella enfoca la realidad, a cómo la enfoca en el resto de los demás y cómo ella sufre y cómo no sufre el resto de la gente. Entonces, es eso, hay una disyuntiva. En esta novela hay una disyuntiva y creo que es muy interesante. No puedo decir mucho más, pero que sigue mi estilo totalmente, sigue mi estilo. Novela oscura, muy oscura, tétrica y bueno, e intensa, pero con muchas ganas y mucha ilusión de que ya salga, de poder compartirla con todos vosotros, de que me deis vuestra opinión, de que conozcáis a Chloe. Como siempre, y como ya dije desde un principio, el amor entre hermanas para mí es fundamental. Entonces, en esta novela, como en la primera, también hay un amor entre hermanas irrompible. Entonces, pues, siguiendo eso, siguiendo mi dinámica y con muchas ganas de que salga, de tenerla en mis manos y de que la conozcáis sobre todo. Muy bien. Pues, ¿quieres contarnos algo más ya para terminar la entrevista? Que ya se ha pasado el tiempo muy rápido, pero bueno. Que soy una charlatana, no os he dejado ni hablar. No pasa nada. No tienes que hablar tú. La protagonista eres tú eres la escritora. Soy una charlatana. Pues nada, yo quería decir que me siento súper agradecida por esta oportunidad, como dije al principio, daros las gracias a las dos, a Tatiana y a Juan, porque son los dos, ya de hecho los conozco ya desde que empezó prácticamente la página. Siempre están intentando ayudar, siempre intentando aportar cosas nuevas para que los escritores podamos florecer, los escritores que no somos tan conocidos, podamos florecer, escritores nobles, entonces podamos ser conocidos. Y me siento, ya os digo, que daros las gracias porque la entrevista ha sido muy amena, a pesar de que no os he dejado hablar en absoluto. Ha sido... Tenías que hablar tú. Ahí está, la protagonista eres tú. Ha sido muy amena, me lo he pasado muy bien. A nosotros ya nos vieron, ya nos tienen muy visto. Pues ya me he sentido muy cómoda. Además, tengo que decir, para que lo sepan los futuros escritores e entrevistados, que tanto Guille, porque la he conocido hoy, pero Ainhoa ha estado detrás y ha estado siempre apoyándome, animándome, mandando mensajes de cariño, de apoyo. Y tengo que decir que sois un encanto las dos, tanto a nivel de pantalla como por detrás, y que le hacéis una labor magnífica con los escritores que que nos cuesta un poquito salir adelante. Que la página de Ladrones del Libro fue una de las primeras, ya dijo que también me inscribí, porque más o menos yo también iba por mi segunda novela y también estaba yo más o menos ahí comenzando, y me acogieron estupendamente. Y qué decir, pues nada, simplemente que daros las gracias, que deseando tener ya la tercera novela para molestarte por el WhatsApp y decirte, ahora me tienes que hacer ya la 32ª entrevista. Venga, vamos. Venga. Pues sin falta. Que ha sido un placer. Sí, ha sido un placer. Igualmente, de verdad, ha sido muy ameno.
que son las 7:15, que un saludo para todo el grupo de ladrones de libros y que seguimos. Hasta la próxima. Muy bien, cariño. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.